¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Bueno. Buenas tardes, mis hermanos. Sean todos bienvenidos. Casa de Oración se da la tarea de traer la palabra del Señor domingo tras domingo. Gracias por su participación. Queremos entregar la palabra como Dios nos la pone. Le hemos dado seguimiento a una serie que le titulamos, ¿alguien se acuerda? A la manera de Dios. No hay otra manera, mis hermanos, de ser prósperos, definitivamente. Es así como Dios lo estableció. Y bueno, creo que todos, absolutamente todos, consígueme el algo, por favor. Creo que todos, absolutamente todos los cristianos tenemos compromiso con el Señor. Y hoy traje un tema, ¿verdad?, que el Señor puso en mi corazón. Y yo sé que no nos va a gustar a muchos, mis hermanos. A lo mejor hasta ni a mí me gusta, ¿verdad que sí? Por ser humilde, ¿verdad? En sí yo he aprendido mucho. El Señor me ha enseñado muchísimo en su gracia y en su misericordia. El Señor, bueno, le doy gracias al Señor porque verdaderamente me dio un corazón nuevo. Ahora puedo hacer las cosas a su manera, aunque muchas veces me cuestan. Aunque muchas veces mi carne dice lo contrario. Pero ese es un principio espiritual. La Biblia dice que el Espíritu de Dios siempre se contradice con nuestra carne, mis hermanos. Esa es una lucha. Estamos en una tarea, bíblicamente hablando, le llaman la santificación. Y no termina hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Hasta que venga el Señor, usted y yo vamos a tener un cuerpo glorificado, libre de pecado, porque la Biblia dice que nada cosa inmunda puede entrar a la presencia del Señor ahí en el cielo, donde la Biblia lo cataloga, ¿verdad?, como un lugar donde usted y yo vamos a estar con nuestro Dios para una eternidad. Y bueno, voy a tocar un tema basado en Romanos. Si usted va conmigo al libro de Romanos capítulo 13, por favor. Es un tema que no nos va a gustar, pero es un tema que lo va a bendecir para todo aquel que lo tome. La palabra de Dios se da, pero no todos estamos dispuestos a recibirla. Muchas veces nos sirven un buen platillo, pero a veces el estómago dice no, ¿verdad? Y regularmente cuando una persona rechaza un deleitoso o un suculento platillo, lo voy a llamar de esa manera, es cuando algo está mal por dentro. ¿A cuántos se les ha antojado algo suculento y delicioso? Cuando tienen un problema estomacal, yo les hago una pregunta. Lo menos que quieres mirar es comida, ¿sí o no? Pues algo está mal adentro. Bueno, hoy día vamos a tocar algo que no le va a gustar a tu estómago, pero lo necesita. Y eso es obedecer a las autoridades. Vamos a darle lectura, si usted va conmigo, por favor. De hecho, antes de que se me pase, el pastor Olivares, junto con otros pastores de Casa de Oración, aquí en el estado de California, Bakersfield, para ser exacto, hay una casa de oración que se unió a las casas de oración alrededor del mundo. Esta congregación ya la había levantado el Señor, escuchó la sana enseñanza el pastor Teodoro Contreras, si no estoy mal, y bueno, le entregó en este caso, ¿verdad?, el timón al Señor y se agregó. Y ahora este próximo junio, tienen una reunión. Ya nos llegó la invitación a todos los pastores de las diferentes casas de oración, los que queramos asistir. Y ese es el tema que se va a tocar, en acuerdo a las leyes, porque es una tristeza, pero es una realidad, que el cristiano está desechando algo pero tan beneficioso para usted y para mí. Pero bueno, las doctrinas superficiales han tenido en poca estima algo que es
de grandísima, de enorme y de plena estima, bíblicamente hablando. Vamos a ir tocando punto por punto y esperemos que el Señor sea el que nos dé la convicción. Yo no obligo a nadie, hermanos. La palabra de Dios se da, se entrega. Como portavoz de la palabra yo tengo que decir lo que la Biblia enseña, pero usted no está obligado a tomarla. Dios mismo no te dice tómala porque yo te obligo, si no ya no fuera un Dios de justicia, ¿verdad que no? Pero como Dios es un Dios de justicia, quiere que la tomemos para nuestra propia bendición. Este tema le titulé Obedecer las autoridades, a los que quieren tomar apunte. Y dice la Escritura en el capítulo 13, versículo 1. Espero que abra su corazoncito, no nomás abra su palabra o su iPad, su tablet, yo no sé qué traiga ahí. Abra su corazoncito, dice la palabra del Señor. Sométase toda, y en esa toda, mis hermanos, estamos incluidos usted y yo, creyentes o no creyentes. ¿Se entiende? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, eso me gusta muchísimo, y vaya que lo mencionan en diferentes ocasiones, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, eso me gusta más. De modo que quien se opone, eso no me gusta, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, eso tampoco me gusta a mí, no sé si a usted. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, por eso es un Dios de justicia. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, eso sí me gusta. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, bien facilito, mis hermanos, no tengo que hablar ni griego ni hebreo. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Esto me gusta más, mis hermanos, lo que viene en el 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Y vamos a mirar quiénes son servidores de Dios, Ni usted se va a ir, a lo mejor se va de espaldas, si usted no ha tenido a lo mejor un tema así, ¿verdad? Se va a ir de espaldas. Quiénes han sido puestos por Dios y cómo los miramos muchas veces. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Esto me gusta más. Dice, pues es servidor de Dios, y esto a lo mejor no me gusta, ni a usted tampoco. Vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario, Dios no te obliga, es necesario estarle sujetos. No solamente por razón de castigo, ahorita te explico, sino también por causa de la conciencia. El versículo 6 dice, pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores, te lo vuelvo a recalcar a usted y a mí, son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hasta ahí, mis hermanos. Obedecer a las autoridades superiores terrenalmente hablando, bíblicamente tocando el tema, es un tema, mis hermanos, extremadamente controversial, y es tristemente que ha sido tomado en muy poca estima. Los cristianos de Roma, así como usted y yo, hoy día, sin duda tenían dudas, tenían muchísimos conflictos en cómo es que se debe obedecer la ley a los gobernantes y a las autoridades, lógicamente. Pablo les enseñó a los cristianos de Roma que si la iglesia se desarrolla como una comunidad de fe, porque eso es lo que se supone que somos usted y yo, si la iglesia se está desarrollando como una comunidad de fe, ¿verdad? Aquí en esta generación, como una comunidad donde se tiene que manifestar que mora la justicia, una comunidad, ¿verdad?, donde mora el orden en medio de una sociedad y en medio de un gobierno. Bueno, entonces es preciso, y fue preciso en aquella época, definir cuál es la relación como pueblo de Dios, como un pueblo que tiene fe en Dios, cuál es la relación que tenemos hacia el gobierno y hacia las autoridades. Según los entendidos,
hay comentarios de que los judíos en aquella época, usted sabe por muchísimas razones, ¿verdad? Los judíos fueron unas personas sumamente atribuladas por tercos, así como usted y yo, esclavizados por su terquedad. Usted sabe la historia mejor que yo. Los judíos pasaban entre ellos comentarios y llegaron a pensar, mis hermanos, que aún participar en un servicio público era parte, o como que se sentían que estaban adorando ídolos, debido a que en aquella época usted sabe muy bien que el imperio romano fue un imperio completamente o plenamente idólatra. Los judíos pensaban que ser partícipe de esos eventos incluían adoración a dioses. Sí sabían que incluso el imperio romano llegó ahora sí que al extremo de adorar a los emperadores como a un dios. ¿Sí sabían eso? Bueno, los cristianos judíos, ¿verdad? Como eran tan pero tan religiosos que pensaron, no, pues a lo mejor, ¿verdad? Hasta por pagar un tributo estoy siendo partícipe, ¿verdad? Y pues le estamos dando dinero al imperio romano para que hagan semejantes aberraciones, y yo no estoy de acuerdo. Bueno, vamos a ver hasta dónde enseña la Biblia cuáles son los límites de sujeción. ¿Cuál es el límite hasta donde usted y yo podemos ser bendecidos? ¿Cuál es el límite hasta donde usted y yo tenemos que llegar como cristianos para alcanzar bendición y buen testimonio? ¿Y cuáles son los límites a los cuales ya no puedo rebasar? No solamente para mi propia bendición, ¿verdad? Sino para hacer buen testimonio a los que nos rodean, pero también ser buen testimonio delante de Dios. Según las crónicas, la historia de esta cultura en aquella época, ¿saben quién era el emperador? Un hombre llamado Nerón. Estaba yo leyendo su biografía de este hombre, mis hermanos. Nerón, un emperador por ahí, ¿verdad? En el año 54 después de Cristo. Según los entendidos, gobernó hasta el 68. Este hombre era un hombre extremadamente duro de corazón, así como usted y yo éramos. No más que este hombre hizo terribles cosas. Y les quiero traer, ¿verdad?, su biografía, porque en muchas bocas hoy día está Donald Trump, aquí en Estados Unidos. Hermanos, lo que ha hecho este hombre, Donald Trump, no le ha llegado, como decimos en México, ni a los talones. Este hombre no solamente amenazaba y correteaba o perseguía a cristianos y los mataba, mis hermanos. Este hombre incluso se atrevió a asesinar a su propia madre. Imagínense, o sea, Señor, yo me tengo que sujetar a un gobernador así. O sea, Señor, ¿pero cómo? Por eso muchas veces nos vamos de espalda, mis hermanos. Por eso muchas veces tenemos, ¿verdad?, una opinión muy personal que nos lleva a un área de que somos sabios y violamos las leyes. Yo no digo que no tengas razón, muchas veces tenemos la razón, pero vamos a ver hasta qué límites. ¿Usted a quién escogería si hubiera estado en aquella época? ¿A Donald Trump, que ya hizo amenazas en contra de muchísimos extranjeros? ¿O a un hombre que se atrevió inclusive a asesinar a su propia madre? ¡Qué terrible! ¿A quién escogerían? Se va por lo más poquito, ¿verdad que sí? Pero escuchen bien, cristianos, yo no soy profeta. Yo no soy profeta, por ahí escuché una voz que me dijo: Donald Trump va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Yo no sé, yo no soy profeta ni me considero. Lo que sí les digo es que hay que estar preparado, y me da tristeza porque mucha gente no trae a sus hijos a las reuniones de los hijos. Gloria al Señor que ahorita están aquí presentes. Si usted y yo no preparamos a nuestros hijos, si usted y yo no nos preparamos para empezar y no preparamos a nuestros hijos, déjenme les digo que lo que viene los va a hacer cachitos, porque lo que viene bíblicamente hablando, mis hermanos, es terrible. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. O alguien dice aquí: oye, Marco, ¿te equivocaste? ¿Cuántos estamos de acuerdo? Todos, ¿verdad que sí? Si usted y yo no nos preparamos, lo que viene, mis hermanos, que va a ser terrible, nos va a hacer pedacitos. Así es de que yo le invito a que como iglesia estemos firmes, porque la Biblia dice, ¿verdad?, ahí en San Mateo 24, el que esté firme hasta el último, ese va a ser salvo.
Pero no es que nos arrebaten la salvación que ya Dios nos regaló, sino que vamos a ser salvos de muchas cosas que vienen por ahí. ¿Cuántos están dispuestos? Vamos a comenzar, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, si usted está conmigo, en el capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuántos tienen problema de entender la palabra sométase? Yo creo que nadie, ¿verdad? Pero déjenme profundizar. La palabra sométase o someterse, del griego hupotazo, significa obedece, significa estar sujeto, significa estar sumiso. Cuando usted y yo nos sometemos, obedecemos y somos sumisos, la palabra habla, mis hermanos, de un principio el cual no admite de nuestra parte juzgar a la ley. Esa palabra de sométase no nos está dando a nosotros lugar de que si nos cae bien o nos cae mal, en este caso Nerón, si les caía bien en aquella época, o si nos cae bien Donald Trump. La palabra someterse, cuando Dios dice sométase, es porque habla de una institución establecida por Dios, y por lo tanto, me guste o no me guste, debe de ser respetada. ¿Saben por qué están en un lugar superior, mis hermanos? Porque el Dios Altísimo los puso ahí, y por lo tanto merecen el respeto. Vamos a ver hasta qué límites. Dios los puso ahí. Todos los rangos de autoridades existentes se derivan de la autoridad divina. Muchas veces no nos gusta, pero Dios los ha otorgado. Es posible que la autoridad no se esté ejerciendo bien, escúcheme muy bien. Muy probable usted diga, oye Marco, es que a mí no me gusta cómo se está ejerciendo la autoridad. Podemos estar de acuerdo usted y yo, pero todo tiene que estar sujeto, escuchen bien lo que voy a decir, todo lo que está sucediendo, de los gobernantes que se están ejerciendo bien y de los que no se están ejerciendo bien, todo está sujeto a la voluntad de Dios. ¿Okay? Y con solo saber que la mano de Dios está controlando las autoridades, ya con eso tenemos, usted y yo, que obedecerlas. Hasta cierto límite, claro, vamos a ir para allá. Versículo 2. De modo que quien se opone, yo no sé quién se opone aquí, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, dice la palabra del Señor, resiste, ¿verdad que sí? En el versículo 1, en la segunda parte, dice la palabra del Señor que no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Están ahí conmigo? En el primer versículo. Ok. Es un hecho tan lamentable que hoy día el pueblo de Dios, la familia de Dios, ¿cuántos son familia de Dios, por cierto? Es un hecho bien lamentable, mis hermanos, que la familia de Dios ha decidido no someterse, no sujetarse a las leyes, a ninguna autoridad. Pregunta, si usted y yo no nos sujetamos a las leyes que el Dios mismo estableció, yo te hago una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y entre un no cristiano? Ninguna. Ninguna, mis hermanos. El presidente, o el gobernador, o el diputado, el gobernador, policías, soldados, muchísimas veces no son de nuestro agrado. Pero Dios dice, sométete. Escrito está, ya está decidido, yo ya lo establecí. ¿No? Él no dice, sométete si te cae bien. ¿Por qué me tengo que someter, Marco? Yo no estoy obligado, yo vine a proclamar la voz de Dios, mis hermanos. A lo mejor por ahí algunos dicen, oye Marco, pues que las 10 plagas de Egipto te caigan, o te ato, ¿verdad? Cancelo tus palabras. Hermanos, ¿saben por qué nos tenemos que sujetar, bíblicamente hablando, si somos hijos de Dios? Efesios capítulo 2, versículo 19, dice que usted y yo somos miembros de la familia de Dios. Yo no sé si a usted le parezca poco, a mí me parece muchísimo. Primera de Pedro 2:19 dice la palabra del Señor que usted y yo somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, por lo tanto somos llamados a ser totalmente diferentes a las personas que no creen en Dios. A mí la palabra de Dios me es basta, sinceramente. ¿Han escuchado esa frase tan socorrida de que es que todo el mundo lo hace? Y qué bien lo dijiste.
Todo el mundo lo hace. Eso no tiene por qué arrollar al cristianismo, se supone, ¿verdad que sí? No, es que todo el mundo lo hace. Ah, perfectamente, o sea que tú me estás diciendo que estás siguiendo la corriente del mundo. O sea que tú no te sujetas a la Biblia. O sea, escuchen bien, mis hermanos. ¿Vea? Las frases pero tan, vamos a decirlo, tristes que se escuchan. La gente solita se desenmascara, ¿verdad? Porque dice, no, entonces el mundo. Cristo Jesús dijo algo sabio. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. No pienso como ellos, no actúo como ellos. Yo ya no tengo por qué envolverme en las cosas de ellos. Yo no tengo por qué ser partícipe, porque se supone que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Y estamos aquí por propósitos, pero ya no tiene por qué barrernos, ¿verdad? O sacudirnos el mundo. La traducción lenguaje actual, en el primer capítulo, en el primer versículo, dice lo siguiente, escúcheme muy bien, se lo voy a leer. Solo Dios puede darle autoridad a una persona, y Él es quien le ha dado la autoridad a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Mira, cuando la Biblia dice por lo tanto, es que vienen de parte de Dios, mis hermanos, por lo muchísimo, por lo enorme, por lo pleno, ¿no? Por eso dice por tanto. Pregunta, ¿cuál reacción o respuesta esperas de los policías cuando usted y yo tenemos una emergencia? ¿Cuántos saben que tenemos un numerito de emergencia? Yo le doy la gloria al Señor por ese numerito. Todos se lo saben, ¿verdad que sí? Ok. ¿Cuál es tu reacción o qué respuesta tú esperas cuando usted y yo marcamos el 911 porque alguien se quiere meter a tu casa, ¿verdad? Un asesino, un violador, yo no sé, ¿verdad? Alguien que está intentando hacerles daño. ¿Cuál es la reacción que usted y yo, la respuesta que esperamos de las autoridades? Que lleguen, ¿sí o no? Señor, pues te pido en nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Que se den prisa porque estamos, ¿verdad? Aquí, una vez nos pasó, aquí está Alejandro de testigo, una vez nos pasó, había una persona que le mirábamos los ojos, ¿verdad? De adentro de la casa, afuera, estaba oscuro, ¿verdad? No había mucha luz, que estaba apagado todo. Estaba una persona pateando, ¿verdad? Al parecer era un indio nativo americano, le estaba pateando pero duro la puerta, ¿verdad? Alejandro me fue a mirar, oye Toño, si quieres meter, ¿verdad? Bueno, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude y vamos a ver qué podemos hacer. Lo primero que se nos ocurrió es agarrar almohadas. Lo vamos a forzar a este hombre hasta que la policía llegue. Algo tenemos que hacer porque ni modo que llegues tú y le saques el Salmo 91 para que no mate a nadie, ¿va que no? O el Salmo 23, ¿va que no? En lo que lees tú el Salmo 23 ya mató a 2 o 3. No estoy hablando de violencia, mis hermanos. Tenemos que forzar al enemigo mientras las personas, algo tenemos que hacer, ¿verdad? Pero ¿qué esperábamos? Que la policía llegara a tiempo. Y le decíamos, vete por favor, le hacíamos señas, vete. No, su vista perdida, mis hermanos. Su vista totalmente, sin duda estaba bajo adicciones el hombre. Y a lo mejor se equivocó de casa, muy probable que se equivocó. Pero no se equivocó cuando llega la policía y la foca. ¿Saben lo que hizo? A nosotros no nos hacía caso. Cuando llega la policía y le pone la luz, ¿saben lo que hizo? Miren. Derechito a ellos, marcha atrás. Ahora, qué bueno que traje este ejemplo aquí, ¿verdad? No lo tenía yo en mente. Pero qué bueno que traje yo este ejemplo aquí. Porque muchas personas tenemos en poco a los policías. Ahora, ¿todos esperamos una reacción, una respuesta rápida de los policías en este tipo de cosas? Claro que sí. Ahora, ahí te va el lado B. ¿Qué tal cuando manejamos sin licencia? ¿Qué tal cuando llevo a los cinturones sin cinturón a mis hijos? ¿Qué tal cuando le echo más gente que no cabe legalmente en mi carro? ¿Qué tal cuando manejo en exceso de velocidad? Señor, y ahí sí, ¿verdad? Señor, por favor, que no me paren, que no se me ponga un policía en el camino. Por favor, Señor, por favor. Ah, pero cuando tienes la emergencia, ahí sí le estás diciendo, Señor, que venga, que venga. Hermanos, yo solamente los quiero hacer pensar, ¿ok?
Yo sé que muchas veces caemos gordo por las cosas que decimos. A mí me han mirado mal precisamente por estas cosas. Por la sujeción a las autoridades me han mirado mal, pero mis hermanos, yo lo que hago es traer la profecía para obedecerla. Porque muchas veces es que, Marco, mira, a mí me gusta escuchar Apocalipsis, ¿verdad? Explícame el caballo, explícame los cuernos y las 4 cabezas. Mis hermanos, nos estamos perdiendo una tremenda bendición por no traer temas como este, que los tienen en poco. ¿Okay? Las leyes de tráfico, el pago de impuestos o la información alterada, mis hermanos, han sido parte incluso del mismo pueblo de Dios. Vamos a seguir leyendo para que explique yo algo. Dice la Biblia en la segunda parte en el versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Miren, mis hermanos, les voy a traer 2 ejemplos, ¿ok? Para hacerlos pensar. ¿Cuántos saben que anteriormente aquí en el estado de Minnesota extendían las licencias, pero así a lo rápido? Miren, cuando yo llegué, yo no era cristiano, a empezar. No tenía documentos legales. Cuando yo llegué a los 15 días, me mandaron rápido mi identificación. Y de volada empezamos ahí a moverle el asunto para procesar nuestra licencia, mis hermanos, ¿no? Porque nos dimos cuenta, aquí Alejandro y yo, que era importantísimo manejar. Veníamos de Nueva York. Allá en Nueva York hay muchísimas maneras de cómo moverse. Llegamos a Minnesota en aquella época, no había la hispanidad que hoy día hay, Había nomás una casa de envíos, había un restaurancito, el Me Gusta, que quitaron, por cierto, aquí en la Lake era muy escasa la hispanidad, mis hermanos. ¿Okay? Y bueno, te extendían la licencia así. ¿Cuántos saben por qué las dejaron de dar? Chocaban, ¿qué hacían? Otra licencia. Volvían a chocar o robaban carro, yo no sé, se metían en problemas, manejaban borrachos, yo no sé, otra licencia. Y una tercera y una cuarta, yo no sé hasta cuántas llegaban, mis hermanos. El gobierno muchísimas veces hace misericordia humanamente hablando, pero nosotros somos los que nos arrebatamos el privilegio. ¿Cuántos están de acuerdo? Todos, gracias al Señor. Ok. Las leyes de tráfico, al yo quebrantarlas, el pago de impuesto o una información alterada, mis hermanos, al yo quebrantarlas, me estoy haciendo partícipe de la corrupción que el mundo practica. No estoy representando a Dios, déjenme les digo, lo dice la Biblia. Ok, 2 ejemplos reales. Muchos cristianos están envueltos en todo ese tipo de cosas, ok, se están resistiendo a lo establecido por el mismo Dios. 2 ejemplos, leyes de tráfico. En Georgia hubo una persona que se decía ser partícipe de la familia de Dios, se decía cristiana, me lo platicó un familiar. Esta persona se dirigió a un baby shower, no tenía licencia el hombre, pero ¿por qué tienes que manejar? No, es que tengo que manejar. Me acordé de un familiar. ¿Y por qué tienes que manejar? No, es que tengo que manejar. No, yo necesito una respuesta. Es que tengo que manejar. Esa es tu respuesta, que tienes que manejar. Bueno, si así lo dices, no te voy a ganar. Bueno, ok. Esta persona, mis hermanos, provocó un accidente automovilístico. Su mujer llevaba en el vientre una criaturita, su primer hijo, por cierto. ¿Saben lo que sucedió? Chocó, murió la esposa, por consecuencia se murió también el bebé. Él quedó vivo. ¿Saben lo que le sucedió? Lo metieron a la cárcel. Todos los cristianos decían: no, ¿cómo es posible? ¿Cómo que a la cárcel? No es posible. Te hago una pregunta: ¿es justo que se haya muerto su esposa y sus hijos? Yo te hago una pregunta: ¿es justo? Hermanos, muchísimas veces hacemos locuras y nunca medimos las consecuencias. Claro que no es justo. ¿A quién le va a gustar ver a su familiar tras las rejas? A nadie. Pero ¿por qué resistes a lo que Dios ya estableció? Esa es una de muchísimas consecuencias. Dios quiere bendecirnos, mis hermanos.
Dios quiere bendecirnos. Miren, yo he platicado con señoras de edad, 60 a lo mejor años, 55 años, hermanos, a veces, gracias a mí, a veces agarran el autobús para llegar a su trabajo, desde Coon Rapids hasta el sur de Minneapolis. Si saben que manejando de aquí a Coon Rapids, apenas yo voy a dejar un envío el miércoles pasado, por lo menos me hice como media hora o 35 minutos hasta por aquella orilla, mis hermanos. ¿Cuánto se puede uno hacer en autobús? Yo no sé, a lo mejor aquí mi hermano Tranqui, que gloria al Señor por su vida, a veces siempre anda en autobús, en bicicleta. El Señor es el que exalta al que guarda las leyes. Yo no sé cuánto se pueden hacer en autobús, mis hermanos. 1 hora y media. 1 hora y media. Depende de las rutas. Ok, 1 hora y media. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no sufrir el agravio? ¿Por qué no abrigarse bonito? ¿Por qué no te compras ahí unas botas de cazador y un buen abriguito de oso? Un gorro y una buena bufanda. ¿Por qué no sufrir cierta época de frío y pedirle al Señor? A lo mejor alguien te puede proveer un raitecito, yo no sé. Hace ratito cantábamos. Tú lo llenas todo y no hay necesidad que tú no puedas, ¿qué? Llenar. Dios es un Dios que cumple, Dios es un Dios que cumple necesidades, no necedades, mis hermanos. Otro ejemplo. ¿Cuántas personas nos hemos atrevido a quebrantar las leyes de gobierno, en este caso las ayudas de gobierno? ¿Cuántos saben que un seguro médico es una bendición? Yo le doy gracias a Dios porque el gobierno me extendió una ayuda médica. Yo le doy gracias al Señor por eso. Esta mujer recibía, y es un caso real, recibía ayuda del gobierno, recibía todas las ayudas que a lo mejor que usted está escuchando por parte del gobierno. ¿Saben en base a qué, mis hermanos? En base a que era una mujer sin esposo y en base a que era una mujer sin trabajo. ¿Saben qué resultó cuando hicieron una investigación? Resulta que esta mujer era casada y efectivamente tenía un trabajo. Y se burlan de ti todavía. Ah, pobre cristianito, mira, su carro ahí anda echando humo ahí, hace como las caricaturas, hasta como que se sacude el pobre carrito y se le queda a media calle. Mírame a mí, mira, ni cristiano soy, mira, el último modelo del año, mira, con iPads, con iPhone incluido ya, y ese cristiano, míralo. Pero honro a Dios. No le hace que me tenga que empujar, pero yo honro a Dios. ¿Sí o no, mis hermanos? A lo establecido por Dios no me gusta resistir. Ay, síguele en tu Audi, no te preocupes, ¿verdad? Sigue manejando tu Cadillac, quebranta las leyes cuando te venga el pago, porque a Dios no se le escapa ni un cristiano ni un no cristiano. ¿Estamos de acuerdo en eso? A Dios no se le escapa nada. Cuando yo te vea ya metido en el problema, no me voy a reír de ti. Aquí te voy a traer para tu refresquito y te voy a recordar lo que Dios dice. ¿Sí o no, mis hermanos? Yo tengo una pregunta. ¿Fue justo o fue injusto lo que le sucedió a la señora cuando le revocaron todo tipo de ayuda y quedó fuera de cualquier tipo de ayuda legal, mis hermanos? Yo te hago una pregunta. ¿Fue lícito o fue ilícito? Fue ilícito. Eso es lo que una opinión cristiana se manifiesta. Yo les aseguro que hay cristianos que todavía le están dando el lugar a la mujer y al hombre que chocó y se murió su esposa y su bebito que venía en camino. Yo les aseguro que hay muchísima gente, ministros de la palabra del Señor, que le están tirando feo a la policía, porque se nos da, mis hermanos. Luego policía corrupto, que policía malo, que policía no sé qué, que gobierno no sé qué y no sé cuánto, mis hermanos. No es así, mis hermanos. La Biblia es clara, muchos creyentes también se han envuelto en esos asuntos, y se están acarreando a condenación para sí mismos. La Biblia lo considera como algo real. Otra pregunta, ¿hasta qué límite debo de someterme a las autoridades, Marcos, según la Biblia? Vayan por favor al libro de Hechos 4:19, entre varios otros pasajes. No podemos tocar en una hora muchos pasajes. ¿Qué debo de hacer cuando las mismas autoridades son las que se oponen a Dios? Sí saben eso, ¿verdad que sí? Que las mismas autoridades muchísimas veces se oponen.
a lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Sí sabían eso? Dije Hechos 4:19. Si usted está conmigo, ponga su mirada en el versículo 19, en el capítulo 4 del libro de Hechos. Acordémonos muy bien, las mismas autoridades nos van a exigir cosas que usted y yo no estamos dispuestos a obedecer. Vamos a darle lectura. 4:19 del libro de los Hechos, dice la Biblia. Mas Pedro y Juan, bueno, en el 18, lo voy a dar el contexto, ¿verdad? Para que entendamos un poquitito más, el 18. Y llamándolos, les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Le estaban prohibiendo predicar el Evangelio. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Yo les hago una pregunta: si a usted y a mí nos prohíben predicar el Evangelio, dejar de leer la Biblia, orar, yo les hago una pregunta: ¿estamos exigidos a obedecerles? No. Claro que no. Miren, hay dos testimonios que a mí me han ayudado muchísimo bíblicamente hablando. El de José, en Génesis 41 en adelante, cuando lo quiera leer. Este hombre llegó a ser gobernador de una nación pagana como lo fue Egipto, ¿sí o no? Fue gobernador, ¿ok? Yo te hago una pregunta: ¿crees que Daniel no se sujetó a todo lo terrenalmente hablando para dar buen testimonio delante de un hombre que nunca quiso obedecer a Dios? ¿Yo les hago una pregunta? Claro que fue buen testimonio, mis hermanos. Ahora, yo les hago una pregunta. Según la Biblia, José quebrantó su fe o se doblegó delante de cualquier trapo o estatua. Incluso rechazó la misma fornicación, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Tenemos el testimonio de Daniel. Y eran jovencitos, eran jovencitos, mis hermanos. De 15 a 19 años, según los entendidos, llegó José a Egipto. Y hoy día, como les hablaba yo ayer a los jóvenes, claro que ustedes también pueden ser líderes, claro que también ustedes son dignos de confianza, pero número uno, obedezcan a sus padres, obedezcan a las autoridades, den fe de confianza, jovencitos. Claro que pueden ser líderes, claro que sí. Yo les dije: miren, aquí necesitamos panderistas, necesitamos alguien que toque un instrumento, necesitamos alguien que cante. Jovencito, claro que estás capacitado, claro que sí. ¿O acaso Dios pide cierta edad para que usted pueda servir? Tenemos a Samuel. A Samuel desde el vientre le dijo: véngase, este va a ser el sacerdotito. ¿O acaso digo: no, cuando tenga 19 años me lo traes, o 18? O cuando ya le salgan 3 bigotes, entonces me lo traes? ¿Esto digo? ¿Verdad que no? Daniel, mis hermanos, Daniel llegó a ser gobernador en Babilonia. ¿Cuál fue la clave de su éxito? Sin duda, obedecer todas y cada una de las autoridades terrenales, pero nunca traspasaron su fe en Dios. Eso es lo que nosotros cristianos tenemos que desarrollar. No permitas que alguien te obligue a traspasar tu fe. Sujétate a las autoridades hasta los límites. ¿Hasta dónde es el límite, Marco Antonio? Porque ya no me da tiempo. Hasta que la gente quiera que tú quebrantes la fe en Dios. Ahí no estás obligado a obedecer. ¿Sabes por qué? Porque vamos a querer empezar a juguetear con Dios, a querer traspasar su ley. Dios nos respalda cuando usted y yo nos ponemos de frente y no. ¿Pago mis impuestos? Claro que sí, están mis impuestos. ¿No puedo manejar sin licencia? Bueno, es cosa tuya. La Biblia dice no.
Hay muchísimas cosas que uno puede decir, mis hermanos, ¿verdad? Pero como les digo, yo no vine a convencer porque sea el Señor, porque es un tema muy controversial, hasta cierto punto, ¿verdad? Las personas se enojan, pero bueno, es necesario tener a gusto al hombre antes que Dios, dijo Pablo, versículo 3 y 4. Regresamos una vez más al libro de Romanos, por favor, versículo 3 y 4, dice la palabra del Señor, si usted está ahí conmigo. Porque los magistrados, están ahí, ¿verdad? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Miren, yo trabajé por años en el Head Start, el programa preescolar. Saben que en su mayoría los morenitos les siembran un pánico y un terror a los chiquitines nomás con la policía. Siempre los niños temblando, Marco, que llegó la policía ayer a mi casa, y que Marco, que mi papá, y que mi mamá, y que Marco, me platicaban los chiquititos, ¿verdad? Menos de 5 añitos. Y le digo, ¿y qué pasó? No, yo me asusté. Es que mi mamá siempre me amenaza con el policía. Y digo, mira, te voy a decir algo. Tú no tienes por qué tenerle temor al policía. El policía está trabajando para tu seguridad y para la mía. No te asustes, ¿no? Al contrario, tenemos que dar gracias al Señor. Al contrario, mira, cuando hay un peligro, márcale al 911, porque eso es lo que se les enseña a los niños en la escuela. Y no le hace que sea tu tío, tu papá, ¿verdad? Porque al que se tiene que ajusticiar, no le hace. Tiene que recaer la justicia. ¿O qué hay usted? ¿Qué hay usted, mi hermano? Si algún familiar se pasó de la raya, ¿qué haría usted? Yo sé que te lo va a hacer de enemigo por cierto tiempecito a lo mejor, ¿va? Pero la justicia, mis hermanos, es de Dios. No es mía y tuya, viene de parte de Dios. Y la tenemos que ejercer. No te asustes. Los policías no vienen a infundir temor al malo. Pero eso sí, si robas, si mientes, si haces cosas indebidas, ahí sí ten cuidadito. Y los niños, ¿verdad? Se quedaban más a gusto. Pero qué terrible, ¿no? Tratar de intimidar a un hijo con cosas que no son. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Porque es servidor de Dios para mi bien, dice la Biblia ahí. Para todos el bien, todo, ¿verdad que sí? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador. ¿Para qué, mis hermanos? Para castigar al que hace lo malo. Miren, se ha generado muchísimas controversias en cuál es la manera de actuar, de cómo definir cosas que son, hermanos, son sumamente complicadas. Hay personas que han violado a 50, hay personas que han matado a 100, son asesinos de serie. Hay personas, ¿verdad?, que han hecho lo malo delante del Señor. ¿Qué hacemos? Yo te hago una pregunta. ¿Crees que a ese hombre le va a hacer caso a este versículo bíblico? Yo les hago una pregunta. Un hombre no regenerado, ¿crees que va a obedecer Romanos 13? Es lógico que no, mis hermanos. Son gente sin ley. Por eso Dios no se equivoca. Dios es un Dios sabio, mis hermanos. Vamos a mirar un ejemplo. Deuteronomios 13, versículo 6, por favor. Sí, y esa chillar la tripa, reprendan, no le hagan caso. Estamos bien metidos aquí en el asunto ahorita, díganle que no comprende. Deuteronomios 13, versículo 6. Si usted está conmigo, por favor, vamos a ir bien rápido a los versículos para ganarle tiempo al tiempo. Deuteronomios 13, versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre. ¿Cuántos saben que en el Antiguo Testamento la gente no era templo del Espíritu de Dios? ¿Sí sabían eso? ¿Alguien no está de acuerdo en eso? En el Antiguo Testamento la gente no era templo del Espíritu de Dios. ¿Eran dirigidos por Dios? Claro que sí, algunos, no todos, pero no eran templo del Espíritu de Dios. ¿Usted y yo somos templo del Espíritu de Dios? Gracias, muy bien. Si te incitara tu hermano, hijo de tu madre,
Escuchen bien de quién habla, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo. ¿Sí estamos entendiendo? Hablando de tu descendencia, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, de un extraño de la tierra hasta el otro extremo de ella, mis hermanos. Es decir, si alguien se atreve a corromper tu fe, versículo 8, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino ¿qué pasará, mis hermanos? ¿Lo matarás? ¿Qué? ¿A mi hijo? ¿A mi hermano? Sigo leyendo. Tu mano se alzará primeramente sobre él para matarle, y después la mano ¿de quién? Lo apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué significa esto, bíblicamente hablando? Miren, las autoridades que son puestas por Dios, así como la autoridad en el hogar, que es el hombre y lógicamente la mujer, tienen una investidura especial para tomar cartas en el asunto cuando se tienen que tomar. Miren, ¿ustedes creen que con todo esto, bueno, no terminé de leer? Voy a darle lectura al versículo 11, pongan su mirada en el 11, para que entendamos mejor lo que voy a decir. Bueno, ok, lo mata, ¿verdad? Versículo 11. Para que todo Israel oiga y tema, ¿y qué pasa, mis hermanos? No vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. ¿Les hago una pregunta? ¿A cuántos les gusta escuchar que a X persona lo tienen listos para sentarlos en la silla eléctrica o para ponerles una inyección? ¿A cuánta gente le gusta escuchar eso o mirar? A nadie, ¿verdad que no? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo le vas a meter la Biblia a esa gente sin ley? Al mismo Dios vivo se le ocurrió que todas estas cosas sucedan, ¿saben para qué? Para que se pongan a pensar, porque miren, mucha gente no será cristiana, pero cuando saben que los sientan a la silla eléctrica, los ponen en la guillotina o los dejan de por vida en la cárcel, no necesitas ser cristiano para espantarte, ¿sí o no? Y la gente dice, no, ahí ya no me meto. Dios es un Dios sabio, mis hermanos. Mucha gente no entiende eso. Es lógico que un humano no tiene derecho a matar a otro. Por nada, pues no. Pero Dios ya estipuló todas las leyes. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Que esta gente siga matando a 1000 o a otros 500, a otros 300 o que siga violando? ¿Qué lo prefieres? ¿Lo prefieres ver que siga haciendo y deshaciendo y la ley no hace nada? No. Nadie quiere ver ejecutar a nadie. ¿Sí entienden, verdad que sí? Versículo 21, capítulo 21 ahí mismo, 21-18 del mismo libro de Deuteronomios. Dice la palabra del Señor. 21-18 ahí mismo en el libro de Deuteronomios. Si alguno, ¿cuántos jovencitos están aquí, por cierto? Pónganme muchísima atención, jovencitos, Versículo 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, ¿habrá uno aquí? Pues prepárense porque ahí les viene. Que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad, ¿qué harán, mis hermanos? ¿Le cantarán las mañanitas? ¿Le traerán un ramo de flores? ¿Lo llevarán a comer ice cream? Lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué les parece, mis hermanos?
Muchas veces decimos, no, es que no es justo, ¿cómo? Hermanos, ¿cómo le vas a meter? Vuelvo a repetir una vez más lo que queremos entender. ¿Cómo le vas a meter la Biblia a uno que no es cristiano? Algo se tiene que hacer. Nadie, o sea, nadie quiere ver morir a nadie. Pero tristemente, mis hermanos, muchas veces las personas se impulsan hasta eso. ¿Saben por qué? Para que se dé cuenta, no. Pues yo ya iba por ese camino, pero ya miré cómo le volaron la cabeza a ese. No, mejor ahí nos vemos, ¿no? ¿Sí se acuerdan, mis hermanos? ¿Sí se acuerdan que a Juan el Bautista, ahí en San Lucas 3, del capítulo 12 y el 14, ¿sí se acuerdan que hubo dos grupos de personas? Publicanos que eran tenido, ustedes saben, los eran tenido como rateros, los publicanos, y los soldados, ¿verdad? Que en muchos países los hemos tenido como gente corrupta. ¿Ok? Ahí en San Lucas lo pueden leer del 12 al 14, no tenemos tiempo para ir ahí. Pero cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el arrepentimiento para el perdón de pecados, llegan este grupo de publicanos. Oye, Juan, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Dice, no cobren más de lo que deben cobrar. Y de repente le lleva también un grupo de soldados. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Les dice, no les quiten a los demás lo que es de ellos, ni acusen falsamente a nadie, sino confórmense con su salario. Es decir, muchas veces decimos, no, es que policías corruptos, gobernadores corruptos, soldados corruptos, y todos son corruptos para nosotros. ¿Ok? Hermanos, el mismo Juan el Bautista, ¿no? que no se torció, que incluso perdió la muerte porque no se torció, avaló su trabajo. Si un hijo me dice, bueno, pues yo quiero ser soldado del Army, ¿qué hago? Bueno, pues si el Señor lo permite, pues estudia, ¿verdad? Si el Señor dice, tienes que ir a una escuela militar y tienes que defender al país, hazlo. Si saben, por cierto, ¿verdad? Para todos los que nos consideramos ya en un reino celestial, si saben que hubo algo que me impresionó en el aeropuerto, ¿verdad? Hace poquito fui a recoger a una de mis familiares, en diciembre. ¿Cuántos saben que en diciembre, ¿verdad? Mucha gente viene del extranjero, le están sirviendo a la Armada de Estados Unidos? Si saben que los únicos que tenían reconocimiento eran esos, traían su mochilita del soldado, algunos traían ya con todo su traje, algunos lo estaban esperando con pancartas, ¿verdad? De que mi papá o X viene de Japón, porque está sirviendo. Eran los únicos reconocidos. Y eso a mí me habló de algo, que a los únicos que va a reconocer Dios en el reino celestial es a los de su reino, a los que servimos, a los que nos enfrentamos, ¿verdad? De una manera legal, lícita, al enemigo, y no corrompemos sus leyes. Eran los únicos, mis hermanos, que le estaban dando un regalito, ¿no? Ni a mí me tocó, fíjense, y soy predicador. Muchas veces queremos aplausos, ¿verdad? Es necesario estarle sujeto, mis hermanos, ¿ok? No solamente por razón de castigo. Regresamos una vez más, ya para perfilarnos hacia el final. Es un tema vasto, mis hermanos. Esta es una parte en sí. Es un tema muy, muy vasto, muy completo. Yo solamente quiero tocar partes, ¿verdad?, esenciales. Y dice la palabra del Señor en el versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también, ¿por qué, mis hermanos? Por causa de la conciencia. Miren, al cristiano no tenemos que esperar que se nos amenace. O sea, ¿para qué quieres esperar escuchar que te van a sentar en la silla eléctrica? ¿Para qué? La misma conciencia que usted y yo tenemos dentro, y no le hace, esto aplica en cristianos y no cristianos. Hay una conciencia que es el único testigo al que no puedes burlar, cristiano o no cristiano. Hay una conciencia que te está diciendo al cristiano, en este caso, hey, ten cuidado, tú estás representando a un Dios vivo, ¿eh? No tienes que mirar, ¿verdad?, que te van a revocar tu licencia, o que te van a poner una infracción de $300, o que te van a llevar a la cárcel, o que te van a quitar tu permiso o tu residencia. No tienes que esperar a eso, cristiano. Tienes que tener una conciencia de que estás representando a un Dios vivo, y que te le estás oponiendo a Dios de una manera fuerte, porque a lo establecido por Dios resistes.
Versículo 6. Pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿A alguien le puede quedar duda que todos los que están ahorita gobernando, ¿verdad?, legislando leyes, ¿a alguien le puede quedar duda que fue voluntad de Dios que estén ahí? Yo les hago una pregunta, ¿lo pueden responder? ¿A alguien le puede quedar duda que fueron puestos por voluntad de Dios? Claro que sí. Y en su mayoría de casos, mis hermanos, para nuestro propio bien. Porque el que se porta bien, hasta delante del faraón, ¿haya qué? Gracia. ¿Sí o no? Eso es lo que la Biblia enseña, mis hermanos. Así es de que dejemos de tachar a las personas que son tremenda bendición para nuestro propio bien y sujetémonos. En el versículo 6, más bien, usted y yo deberíamos dar gracias porque muchas veces, ¿verdad?, nos oponemos. Pero yo les hago una pregunta. ¿Se han puesto a pensar lo terrible que sería no tener leyes aquí en este país o en toda la tierra? ¿Quién podría vivir en un país en donde no existe la ley? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de pisar un lugar en donde no hay cabeza, no hay ayuda idónea y los hijos hacen lo que se les da a su regalada gana? ¿Cuántos han mirado un hogar así? Yo conozco, no voy a decir dónde, yo conozco por ahí uno, entre muchos que no hay que mencionar, ¿verdad que no? Hermanos, se vive tan pero tan terrible y estresante que ni un no cristiano quiere estar ahí. Así de sencillito. Ni un no creyente quiere estar en esa situación. Hasta ese grado, mis hermanos, hemos llegado aquí. Por eso las autoridades tienen pruebas palpables de que muchos de usted y yo no nos sujetamos. Ahí, cuando yo predicaba a la radio Bendición, llegó bien triste, este hombre que dirige la radio, llegó bien triste. Ya no me vas a mirar, yo creo, pastor Marco. ¿Y ahora qué pasó? ¿Ya te vas para allá o qué? No, es que, mira, me agarró el policía y, bueno, ¿y eso qué? No, es que mi licencia está revocada. Ah, pues ahí hubiéramos empezado. ¿Y qué le dijiste? No, pues es que mira, yo soy cristiano y voy a dirigir una estación cristiana. ¿Sabe lo que le dijo el policía? Más se enojó, le dijo: tú estás exigido a ser ejemplo. ¿Por qué me dices que, o sea, piensas tú que yo te voy a... Ah, sí, gloria al Señor, pásale. Tú estás exigido a dar el mejor ejemplo. Tú que eres cristiano, o sea que en pocas palabras ni hubiera dicho que es cristiano. Por eso nos tienen con otra religión más, mis hermanos. Por eso nos tienen en poca estima ahí adelante. Miren, hoy día cuando dijeran: oye, tu papá es predicador. Oh, wow, qué privilegio, tu papá es cristiano, tú y tu mamá es... Hermanos, es para que llegaran. Me da gusto saludar, estrechar la mano de uno que representa a Dios. Hermanos, nos tienen como hipócritas, como rateros, como asaltantes de iglesias. Hermanos, ¿sí o no, mis hermanos? No debería ser así, ¿verdad que no? Aunque no lo podemos evitar, no podemos evitar ese tipo de cosas. Hay muchísimo que hablar. Pónganse de pie, mis hermanos. Ya vamos a reprender a la tripa, porque yo creo que ya tienes de algo. ¿A cuántos les gusta vivir en orden, cristianos? Miren, no tienen que ir ahí. En Tito 3:1 dijo lo siguiente: recuerdas que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra. Yo les hago una pregunta: ¿cuántas cabezas de hogar hay aquí? ¿Cuántas cabezas de hogar tenemos aquí? Gloria al Señor por su vida. ¿Cuántas ayudas idóneas vinieron hoy? Hay muchísimas, qué bueno, gloria al Señor. El Señor tiene una palabra para ustedes. Fíjense la actitud correcta de un líder en una congregación. Vamos a empezar por los líderes en la congregación. No tienen que ir, solamente escuchen. ¿Me pueden, por favor, acompañar con la música de fondo, por favor? 1 Corintios 16:16, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Yo les ruego que obedezcan a Estefanas, era un líder espiritual,
y a todos los que trabajan, y a Dios como Él lo hace. Hay que estar sujetos a los líderes espirituales, mis hermanos, sujetados los unos a los otros, dice la palabra del Señor, mirando a mi prójimo más alto o superior que a mí mismo. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, mujeres, están sujetas a sus maridos. Esposas, su esposo es la cabeza del hogar, A mí no me venga con cuentos, el esposo es cabeza del hogar. Y dice mi hermano, tranqui, se acabó la vuelta. Hermano, tranqui. Asimismo, mujeres están sujetas a sus maridos hasta ciertos límites. No se vayan a prostituir y vender drogas y andar haciendo, eso ya no. En eso ya nos agrada al Señor, hasta ciertos límites. Pero en los límites bíblicos, usted tiene que ser sujeta. Asimismo, mujeres están sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Te hago una pregunta, varón. ¿Cuántas ayudas idóneas o tu ayuda idónea está predicando la palabra con su diario vivir? Varones, ¿está predicando la palabra tu ayuda idónea con su diario vivir? Eso es una manera, eso es un arma tremenda en las manos del Señor, déjenme les digo, ¿Crees que tu gordis esté predicando la palabra del Señor? Primera de Pedro 5:15. Bueno, si les dicen, yo no tengo la culpa. 5:15, primera de Pedro dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Efesios 5:21 dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Vayan conmigo, por favor, para terminar, a primera de Pedro 2:13, versículo 15. Es esencial, mis hermanos, cumplir lo que Dios estableció. Es un principio muy poco tenido, tal vez, o tenido un poco, perdón. Primera de Pedro 2, versículo 13. Es algo tenido un poco, cristianos, pero déjenme les digo que José tuvo éxito en Egipto, Daniel, Azarías, Ezequías y se me acuerda otro nombre, Misael. ¿Saben por qué tuvieron éxito? Porque obedecieron las leyes. Por eso tuvieron. ¿Cuántos quieren tener éxito aquí en Estados Unidos? Yo estoy próximamente a ser juzgado por la ley, por cierto. El 14 de junio van a decir, ¿te quedas, Marco, o te vas? ¿Y qué creen que estoy haciendo yo, mis hermanos? ¿Creen que estoy atando al diablo? No, Señor, no, yo me quiero quedar. Estoy bien contento. ¿Saben por qué estoy bien contento? Porque lo que decida me conviene, porque Dios ya lo decidió. Por eso estoy bien contento. Y mi carne a lo mejor, va a querer pegar un chillidito, ¿no? Si no me quedo aquí. Pero yo estoy bien a gusto porque Dios es el que decide por mí. Y cuando Dios decide por mí, es una plena bendición, mis hermanos. Primera de Pedro 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos, obedeceos a toda institución humana. ¿Están ahí conmigo? Ya sea el rey, no le hace que sea este hombre como el Trump, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre de Trump. No le hace que sea Nerón, no le hace. Ya sea el rey como a superior, a los gobernadores como por él enviados para castigo de... ¿Me brinqué o estoy leyendo bien? Creo que me brinqué. 13, ¿verdad? Ok, dice, ya a los gobernadores en el 14 como por él enviados para castigo de quién, mis hermanos. Nadie lo quiere ver, pero sí es. Y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Marco Antonio, ¿se dice? Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y está hablando de sujeción a las leyes, usted está leyendo el contexto, no digo yo. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temed a Dios, temed al Rey. Vamos a dar una oración, mis hermanos. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la adoración. Padre, sin duda este es un principio, Señor, devaluado, es un principio, Señor, muy pero muy manoseado y mal entendido. Hemos pasado por encima muchas veces, Señor.
Hay muchas mujeres que le están pasando por encima, Señor, a sus esposos. Padre, te pido en nombre de Cristo Jesús por esas familias. Y hay muchos esposos que le están pisoteando también a su ayuda idónea que tú mismo les has dado, Señor. Padre, te pido por esas familias, Señor. Hay muchas personas, Señor, que están pisoteando también a sus hijos, Señor. Están abusando de su autoridad. Padre, te pido en nombre de Cristo Jesús por todas esas familias, bendito Rey. Pero te pido, Padre, en nombre de Cristo Jesús, que seas tú el que haya hablado a su corazón y que así como tú nos llamaste ahí en 1 de Pedro 2:19, que somos una nación santa, una nación verdaderamente diferente a la nación perversa, Señor. Queremos alumbrar como verdadera luz, no queremos ser tinieblas en medio de esta generación de tinieblas, sino más bien alumbrar como nuestro buen testimonio, Señor. No queremos resistir a lo que tú ya estableciste, Señor. Muchas veces no nos gustan las decisiones, pero oramos, Padre glorioso, para que el próximo presidente aquí en Estados Unidos sea el que tú ya decidiste, Señor. Que sea tu voluntad, Señor. Los gobernadores, los legisladores, Padre, que nos rodean, que sean puestos, Padre glorioso, por tu perfecta y tu agradable voluntad, Señor. Porque solamente tú, Señor, eres el Dios Altísimo. Tú eres el que pones y tú eres el que quita, Señor. Tú eres el que humilla, Señor, y el que levanta. El rey Nabucodonosor mismo lo reconoció, Señor, cuando tú miraste su arrogancia. Tú lo pusiste, Señor, por ciertos motivos, se enalteció y hasta el suelo, Señor, así como al diablo. Así como el diablo, Padre glorioso, los hiciste comer polvo, Señor. Nosotros queremos ser exaltados, Señor. Nos humillamos bajo tu poderosa mano, oh Dios. Queremos dar buen testimonio, Señor, delante de las personas, de las leyes, de las autoridades, Señor. Si por algún motivo, Señor, hemos quebrantado leyes, Señor, en nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón, Señor. A lo mejor de una manera ignorante no me habían explicado, Señor. Pero yo quiero ser sujeto a ti, Señor. Quiero hacer las cosas legales, porque tú te places, Padre glorioso, de la verdad. Nada más que la verdad queremos hablar, porque la verdad está en Cristo y Cristo está en nosotros. Perdónanos, Padre. Y queremos también levantar una petición, Señor. Queremos orar, Padre, por Saraí Zavala. Padre, tú conoces la condición de Saraí Zavala ahí donde está, Señor glorioso. Clamamos por una sanidad, Padre glorioso. Tú eres el mismo ayer y hoy por todos los siglos, Señor. Tú eres el Dios que sana. Te pedimos, Padre, para que tu poderosa mano descienda, Señor, y le proveas la sanidad, Señor. Te pedimos que haya tu favor delante de ti, Padre. Atiéndela, Señor glorioso, y sánala si es tu perfecta y agradable voluntad, Señor. Te pedimos, Señor glorioso, que la bendigas, la cuides, así como nuestra hermana Francisca también, Señora Felisa, también que está enferma. Padre, a mi abuelita Oduria, Señor, allá en el estado de Morelos, allá en México, Señor. También te pido, Padre, que tú tengas misericordia y la sanes, Señor. La hermana de mi hermano Luis Tigre, ahí en el Ecuador, Padre glorioso, también, Señor, está padeciendo una enfermedad terrible, Señor. Padre, te pedimos que tú sanes también a mi hermana, Señor, a la mamá de nuestro hermano, Señor. Porque solamente en ti dependemos, Señor. Solamente tú, Padre. Ni $1.000.000, Señor, ni el medicamento más avanzado puede, sino tú, Padre glorioso. Te pedimos, Señor, que tú te dignes y que haya en el favor delante de ti, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza y el poder. Recibe la gloria y la adoración a través de nuestro diario vivir y nuestra obediencia, y recibe un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para el Señor, Señor. Para ti, Señor. Para ti, Padre. Recíbelo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Por cierto, hermanos, antes de que se me olvide,